Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Podcast Rojiblanco. El invitado de hoy es un futbolista que no necesitaba lucirse para destacar, de esos que lo daban todo en el césped, que peleaban cada balón como si fuera el último y que en el juego aéreo era un auténtico animal. Ha pasado por equipos con historia como son el Almería, el Albacete, el Real Murcia, UCAM, Lorca, Águilas y ahora, tras una carrera llena de entrega y pasión, ha llegado el momento de colgar las botas. Pero más allá del futbolista, tengo una persona a la que le tengo un cariño enorme. Coincidimos en esa temporada aquí en el Almería y desde entonces se forjó una amistad que todavía perdura. Hoy está conmigo Rafa Chumbe. Pues hoy está aquí con nosotros otro delantero, Rafael Fernández Martínez, más conocido como Chumbi. Os voy a detallar un poco de cuando jugaba. Es un delantero, nació en Águilas, en Murcia, el 5 de mayo del 89, tiene 36 años. Y muchos de vosotros pues os recordaréis aquel gol en Girona, donde se estrenó con el conjunto indálico. Y antes de nada, pues Rafa, me alegro mucho de poder contar contigo en este proyecto que estoy haciendo. Ya no solo como futbolista, sino como persona. Pues creo que lo bonito del fútbol es echar la vista atrás, ¿no? Y ver pues esas amistades que te deja el deporte. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo y sacar un rato. Bueno, muchas gracias a ti, sobre todo era algo que teníamos que hacer porque el año que estuve en Almería fue un año muy bonito, tu familia me trató de forma espectacular, tanto tus padres como tu hermana, que será ya una mujer, Sí. y a mí Almería fue un año, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal también muy bonito y bueno, te conocí a ti, conocí a tu familia y Bueno, Rafa, cuéntame, ¿cómo empezaste en el mundo del fútbol? bueno, pues creo que como todos los nenes, ¿no? Al final jugando, pues primero en el colegio, luego en una pequeña escuela de fútbol que había aquí para nenes pequeños, que me acuerdo que jugábamos en un campo de fútbol sala, porque era, no sé, tendría 4 o 5 años o así. Y bueno, pues tengo muy buenos recuerdos de Águilas cuando empecé a jugar, porque al final empecé a jugar con niños que a día de hoy son mi grupo de amigos de toda la vida y creo que son los mejores recuerdos de como jugador de fútbol o intento de jugador de fútbol que era entonces y la verdad que yo creo que eran momentos muy felices, en los que no había ninguna presión, en los que solo había que disfrutar y siempre se lo digo ya a los chicos, a los que entreno ahora, que jugar con los amigos con el único objetivo de divertirse es lo mejor. Empecé en Águilas y luego con 16 años ya empecé, salí de casa, me fui a Murcia y luego ya de ahí me fui al Atlético de Madrid. De eso quería preguntarte. ¿Tu primer contrato fue el del Atlético de Madrid? Mi primer contrato, digamos que sí, en el Atlético de Madrid ya es cuando con 18 años firmo un contrato, ya tengo un salario, digamos que, que dependo de mí económicamente, en el que ya vivo del fútbol. Ahí empecé a ganar algo de dinero, no mucho, Sí. pero ya me independicé de mis padres económicamente porque en Murcia al final era juvenil y nos daban un sueldecito muy pequeño que con los gastos que yo tenía en Murcia, pues no, sin la ayuda de mis padres no hubiese sido posible. ¿Quién fue la persona del Atlético de Madrid que se puso en contacto contigo? Contactaron con mi padre, no a Morrortu, no a Morrortu directamente, a Morrortu mandó a un chico del Atlético de Madrid que estaría por la zona de Murcia. Sí. Recuerdo que fue en el campo de, si no recuerdo mal, del Beñaján, que eso, al final esas cosas no se olvidan. Ese partido íbamos ganando 0-2 y había metido los 2 goles. Y contactaron ahí, parece muy antiguo, ¿no? Porque En el hoy en propio día campo. yo creo que en el propio campo preguntaron por algún familiar y del número 9 del Murcia y bueno, siempre estaba mi padre, estaba mi abuelo siempre viendo mis partidos y hablaron con mi padre directamente. Y a partir de ahí pues empezamos a conversar, esa temporada no se pudo hacer porque el Murcia no me dejó salir. La siguiente temporada en la que ya en diciembre el Real Murcia pues ya no me veía con tanto valor porque al final esa temporada había fichado a Quique García Sí.
Y yo competía con Quique García, empezaba jugando yo, luego es verdad que Quique se ganó el puesto y me quitó el sitio de titular, digamos, de forma más regular. Y bueno, ya el Murcia pues como que no me retuvo tanto para poder salir y el Atlético de Madrid pues seguía esperándome en diciembre, lo que te hablo fue en marzo, abril, ese verano no me dejaron salir, pues ya en diciembre fue cuando recalé en la fila del Atlético de Madrid, ya no para el juvenil, aunque todavía seguía siendo juvenil, me fui directamente al tercera división, al Atlético de Madrid C. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de tu partido con el Reus en Níjar? Fue la primera vez que visitaste aquí a Almería, ¿no? Me parece, jugando a fútbol. Eh, Pues tengo muy buenos recuerdos porque tuvo muy buen final, conseguimos ascender. Luego, con el tiempo no, al siguiente año, bueno, el siguiente año no, a las 2 temporadas siguientes, cuando ya fuimos por el Almería, sí, me di cuenta que ese partido había tenido mucha más repercusión de la que yo creía, porque es verdad que eh, ese partido el entrenador era Ortega, cuñado de Francisco, sí. y Ortega fue el que le dijo a Francisco que me echara un vistazo, que me viese. Luego Francisco me dijo que había ido si no sí, al campo del Orihuela, había ido seguro a verme en persona al campo. El día del Orihuela meto un golazo y Francisco fue el que, digamos, el que puso mi nombre sobre la mesa a los responsables de la dirección deportiva de la Almería para que me ficharan. De hecho, Entonces, bueno, pues ese partido la verdad que fue un partido espectacular, hubo de todo, al final metí el gol del ascenso poco antes de terminar la primera parte y ya hubo más patadas y más sí, cosas sí, porque al final el Níjar necesitaba 4 goles, meternos a nosotros 4 goles era muy, muy, muy difícil porque éramos un auténtico equipazo, muy rocoso, que no recibíamos goles, de hecho solo en esas 3 eliminatorias para ascender solo recibimos goles en la primera eliminatoria y ya llevamos un 2-0 de la ida y ese gol fue ya lo que demoledor mató. para ellos. Entonces pues ya el partido se ensució mucho y fue un partido en el que yo disfruté porque al final a mí siempre me gustaba ese tipo de partido Sí. en el que se montaban las guerras personales yo con los defensas, era algo que disfrutaba mucho. Y bueno, y Ortega, yo sé que Ortega fue el que le dijo a Francisco, échale un vistazo al chico este del Reus porque bueno, porque había hecho un buen partido, había hecho una buena eliminatoria, venía a hacer buena temporada y luego el año de segunda B fue, digamos que mi primer año en segunda B, bueno, estuve en Caravaca, pero en Caravaca apenas jugué. Mi primer año en segunda B, mis primeros goles en segunda B fueron en el Reus y fue, digamos que mi año de darme a conocer un poco a nivel por la zona, en Cataluña, en Comunidad Valenciana y demás, porque al final en tercera pues tienen mucha menos visibilidad. Sí. Y yo en segunda vez, el año de CDR, pues era un jugador joven, rápido, trabajador, tenía gol. Pues bueno, al final ahí me destapé también, metí goles, jugaba de extremo derecha. Bueno, digamos que fue el año que ya me hizo un poco de trampolín para luego pues recalar en el Almería B y a partir de ahí mi carrera fue en ascenso completamente. Claro, sobre eso te quería preguntar que cómo fue tu fichaje por Almería. Bueno, ya me lo has contado que fue ahí por medio de Ortega, que le habló a Francisco. Entonces, esa primera temporada que pues, te hinchaste a meter goles hasta que te llama Javi Gracia, ¿cuándo empezaste a entrenar con el primer equipo? No sé si te Pues acuerdas. mira, primero te comento lo del fichaje de la Almería, porque yo lo de Francisco y Ortega, evidentemente yo no lo sabía de inicio. Yo estaba en Reus todavía, había terminado ya la temporada, y me llamó Alfonso García Hijo. Estando en Reus me llamó Alfonso García Hijo y me dijo que quería reunirse conmigo en Águilas. Y yo le dije, bueno, en 2 semanas bajo Águilas, si quieres hablamos. Y es verdad que ese año, como había hecho una muy buena temporada, tenía, pues como te he dicho, al final un jugador joven que destacaba, que fue Pichichi del Reus, que el Reus encima, que eso te hace tener mucho más valor a nivel colectivo. Hicimos un temporadón, casi nos metemos en playoff siendo recién ascendidos, y me reuní con Alfonso en la empresa que tiene aquí Alfonso García Padre. Sí. Y ahí fue nuestra primera conversación. Mi primer año en Almería, o sea, mi primer y único año en Almería, lo recuerdo con muchísimo cariño
yo empecé a entrenar con el primer equipo, hice la pretemporada, hice una muy buena pretemporada porque hice 4 goles. Luego también jugué con el filial varios partidos en pretemporada, que también hice goles. Cuando nunca he sido un delantero de meter goles en pretemporada, ese año es verdad que me entraba todo, porque la pretemporada siempre se me ha dado muy mal a nivel de números. Y empecé a entrenar con ellos en pretemporada. Recuerdo también el incidente que hubo en la primera jornada, que ibais convocado contra el Barça B, y luego hubo un problema ahí con las fichas y no pudimos viajar. Sí. Jonathan, yo creo, y nos quedamos fuera de la convocatoria, y luego ya no debuto con ellos, luego ya me bajo a entrenar con el B. Estoy entrenando con el filial de la Almería y Javi Gracia sí que me llamaba algún día a la semana, pero no entrenaba con ellos normalmente. Y dejé de entrenar con ellos un tiempo. Y luego me llamó para el partido de Copa del Rey con el Alcorcón, que fue cuando debuté con el primer equipo en Copa del Rey. Unas semanas después debuto en el Martínez Valero en Campo Elche. Creo que luego viene el partido, en Elche perdimos 1-0, luego viene el Alcorcón, el Campo La Almería, que ahí no voy convocado, y ese partido se pierde 0-1, y creo que el siguiente ya es el de Girona. Creo que el siguiente es de Girona. También recuerdo que en Navidades se hizo un triangular en el estadio. Me llamaron para jugar con el primer equipo, que era una selección andaluza, no sé si el filial, o sea, el Almería B, no sé si estábamos también ahí. Bueno, yo recuerdo jugar con el primer equipo, recuerdo meter 2 goles, meter otro en la tanda de penalti, pero bueno, yo volví al B. Pero el viernes jugamos el domingo a las 12 en Girona, y el viernes por la tarde me escribe Andrés, que era el responsable de las bases de la Almería, y me llama y me dice que voy a viajar a Girona, que bueno, y yo me extrañó porque siempre que iba convocado había entrenado algún día más. Pero bueno, Andrés me explicó que era por el tema del traspaso de Leo Ulloa, que se iba a ir traspasado ya, y yo iba a viajar a Girona. Y bueno, pues mira, justo el día de Reyes, que pues, mi primer gol como en una liga profesional. ¿Qué te dijo Javi Gracia antes de meterte en el campo? Eso no se me va a olvidar nunca, porque me metió en el 89, no sé si entré en el 88, 89. Sí, algo... Y yo es verdad que en ese momento estaba con la chispa esa de que lo metes todo, venía de meter goles con el filial, y me dijo, la que tengas, métela. Y yo, claro, yo lo miré así como un poco incrédulo y dije, pues si no voy a tocar ni el balón, 89, no me va a dar tiempo de tocar el balón, y mira, por lo que son las cosas. Y justo el recuerdo que tengo también es que a Carlos Calvo, me acuerdo que yo me llevaba muy bien con Carlos, que era mi compañero de habitación normalmente, aunque el viaje a Girona hice noche dormí con Charles. Yo creo que se me pegó algo de ahí de Algo... Charles, porque sí, se me tuvo que pegar algo porque Charles ese año estaba intratable, el goleador. Y porque creo que a Girona no viajó Mejías, que era su compañero de habitación. Y fíjate si hace años que me acuerdo más de esas cosas que a lo mejor de cosas de hace 2 semanas. Es Y, que yo creo que esa temporada fue, para mí personalmente, si yo me tengo que quedar con una temporada, con un ascenso, esa temporada, el bloque que había, la armonía que había entre afición y jugadores, yo es que eso no lo recuerdo ninguna otra temporada. había muy buen vestuario. Es verdad, yo Eso, me acuerdo que iba con el primer equipo, y a pesar bueno, de que mi aportación en cuanto a minutos, goles y demás en el primer equipo pues fue algo residual. Yo entrenando disfrutaba muchísimo, me lo pasaba bien, me trataban todos los jugadores, me trataban pues como un chico joven, pero me trataban con mucho respeto, con mucho cariño, me cuidaban mucho, y la verdad yo estaba encantado, porque al final el trato era, pues bueno, el Almería estaba en segunda división por circunstancias, pero todo era muy, muy, muy profesional. Juan Soya, el trabajo físico, con los batidos, con el gimnasio, con la preparación, me trataba como uno más. Y eso al sí, final, pues yo que venía de jugar en segunda B, pero el año anterior estaba en tercera, al final me vi haciendo la pretemporada con un equipo de segunda división, pero un equipo de segunda división potente, que tenía plantilla con jugadores, con la mayoría de jugadores que habían estado en equipos de primera y en buenos equipos de primera. Pues la verdad que para mí eso fue un aprendizaje, porque yo iba al entrenamiento, iba como una esponja, con los ojos abiertos, los oídos, vamos, a escuchar, ver, callar, trabajar, y al final ese año me sirvió
para convertirme en un jugador mucho más maduro de cara a corto plazo. Y ese año fue para mí vital, porque al final tuve la suerte, porque ese año yo siempre lo digo, tuve la suerte de estar con dos pedazos de entrenadores, Francisco en el B, Javi Gracia en el primer equipo, que era un entrenador Sí, que nos cuidaba muchísimo, porque yo estaba en otros filiales y el entrenador del primer equipo no sabe ni tu nombre. Javi Gracia cada lunes que yo iba a entrenar con ellos me llamaba, qué tal te ha ido el partido, cómo has estado, si él había visto el partido en el estadio, me daba algún consejo, es que te vi aquí, te vi acá, pero tienes que hacer esto, esto, esto. Estaba pendiente a nosotros y eso al final, como futbolista del filial, aunque juegues poco con el primer equipo o no te llamen, tú lo agradeces. Porque el jodido es cuando vas a entrenar con un primer equipo y el entrenador que no sabe ni tu nombre. ya, Y dices, eso pues, no me va a llamar nunca, si estoy metiendo goles o no, o estoy jugando y no sabe ni cómo me llamo. sí, mentalmente yo creo que tiene que ser un poco duro. Claro, y yo había hecho una buena pretemporada, Javi Gracia ya me habló conmigo en la pretemporada y me dijo que iba a tener oportunidades en el primer equipo y eso fue uno de los motivos por los que fui a Almería, porque ya había visto la temporada anterior a la Almería muchísimas veces, en segunda división, en casa y en Reus, y había visto que estaba Pallaret, que había jugado un montón de partidos y yo venía a hacer un pedazo de año en Reus y a pesar de tener ofertas de equipos más importantes en segunda B, como Nastic de Tarragona y equipos así, dije, me voy a Almería, aunque gane menos dinero, pero yo sé que en Almería, si estoy al nivel que estaba en Reus, seguro que algún partido voy a jugar en segunda división. Y ya pues Sí, va a depender de mí, de que salga bien o no salga bien. claro. Porque al final en Almería era un equipo de segunda división que hacía plantillas cortas, que contaban con mucha gente del B, yo veía que todos los años debutaban 3 4 jugadores, y yo dije, pues si yo estoy al nivel que he estado en Reus, al nivel que estoy, que soy joven, que estoy fuerte, que me encuentro bien, que estoy metiendo goles, muy mal se tiene que dar para que yo no sea uno de esos 4 o 5 que debutan cada año. Claro, Y bueno, y por suerte pues tuve un año espectacular a nivel de lesiones, no me perdí, bueno, me perdí un partido, creo que fue el que me quedé inconsciente en Lorca jugando a la Copa Federación, que estuve 10 días más o menos parado por recomendación médica, pero por suerte no tuve ninguna lesión, estuve entrenando todo el año y al final eso se agradece cuando tienes regularidad, juegas con el filial, metes goles, encima en el filial teníamos un auténtico equipazo sí, de jugadores que luego han estado muchos de ellos en primera, otros hemos estado en segunda, pero tenemos un auténtico equipazo y un pedazo de entrenador como Francisco, que es que te daba una charla de 2 minutos antes de los partidos, y es que salía, daba igual que fueses al campo del Cartagena, que fueses al campo del Cádiz, que es que salías convencido que ibas a ganar, sí, sí, eso sí. porque bueno, es un pedazo de entrenador, de hecho allí era buen entrenador, pues ahora que tiene mucho más recorrido, no lo voy a descubrir yo, pero para mí fue una persona muy influyente en mi carrera como delantero, también me ayudó mucho y la verdad que ya te digo que fue un año de muchísimo aprendizaje y de disfrute máximo. Eh, fuera de cámaras, me decías, mira esa camiseta que tengo ahí colgada detrás. Eh, yo de esa temporada me llevé dos joyas, me llevé una fue la de Corona y otra que fue la tuya. Eh, personalmente, ¿solías coleccionar camisetas, intercambiarlas con otros jugadores? ¿Te llamaba la atención todo ese mundillo? No. No era, a ver, sí que me gustaba tener camisetas de jugadores o de compañeros que les tenía cariño y intercambiamos las camisetas o jugadores, pues mira, tengo la camiseta de Nino de los Asuna, tengo la camiseta de Rubén Castro porque yo al ser bético, pues para Sí, mí tener la camiseta de Rubén Castro para mí es una joya. vaya. Eh, y tengo la camiseta también de Adama Traoré, que me la cambié en el Albacete, con el Barça B. Pero tampoco he sido un obsesionado de las camisetas. De hecho, ya te he dicho antes que esa camiseta yo, por ejemplo, no la tengo. Sí, Yo no suelo guardar camisetas, sí que tengo alguna por ahí guardada, o mi hijo en Alicante seguro que tiene más de una porque se llevó alguna, pero no soy yo de guardar camisetas. Ya te digo que yo toda la ropa deportiva y eso, como no la suelo utilizar, o se la doy a mi padre o se la doy a mi cuñado y las camisetas, es que no suelo guardar. sí, Creo que de hecho aquí así a mano, yo creo que tendré la de Lucán porque es muy reciente y la de Marbella, la rosa que me la guardé porque es una camiseta preciosa y me quedó ahí sin utilizar y ya pues me la quedé. Pero no soy de hecho ni de guardar vídeos, ni partidos, ni nada de eso. nada. No soy muy romántico de eso. Me quedo con los recuerdos que como ven me acuerdo de todo Sí, y eso es muy y la verdad que importante. lo he disfrutado muchísimo y bueno, ya pues todas estas experiencias ya se las contaré a mi nieto algún día. Después de la temporada tan buena que yo creo que también hiciste, ¿por qué no seguiste en el Almería?
qué no seguí? Bueno, al final creo que la temporada en Almería, a mí personalmente, el ascenso a primera fue algo único para mí, porque ya te digo, venía de donde venía y disfrutar, aunque mi aportación fuese, yo me sentía uno más, porque así me lo hacían sentir los compañeros, vivir un ascenso a primera, yo creo o no, porque eso nunca lo vamos a saber, si el Almería se hubiese quedado en segunda, a lo mejor hubiese tenido alguna oportunidad, pues posiblemente a lo mejor hubiese estado más cerca Sí, de que hubiesen contado conmigo. Al final ascender a primera es muy complicado que gasten una ficha en un jugador joven que todavía estaba por hacer, porque mi rendimiento tampoco fue brutal, ¿no? Yo siempre que salía siempre tenía mi ocasión, la gente me quería muchísimo por eso, porque salía, corría, peleaba y siempre tenía alguna ocasión, pero me faltó a lo mejor pues el tener esa pizca de fortuna o de acierto de tener de justo el día después del el partido después del Girona, que contra el Villarreal creo que no juego, pero el siguiente contra el Barça salgo y tengo una ocasión y roza el palo, luego contra el Recre otra, pues a lo mejor si hubiese metido 3 4 goles más hubiese sido diferente, o no, no lo sé, ¿eh? sí, Pero fue complicado. Al final luego Javi Gracia no siguió, entró Francisco y yo creo que ahí lo hubiese tenido más fácil con Francisco. Pero ya te digo, el acceso a primera ya, evidentemente, las categorías están para algo y el Almería tampoco iba a gastar un dinero en un jugador, aunque luego me cediesen o no. Ya te digo, estaba todavía a medio hacer y era algo impensable. El Almería tenía que poner el objetivo en jugadores mucho más hechos. sí. De ahí ya te fuiste al filial del Valencia, metiste 17 goles por lo que he podido ver. ¿Cómo es Sí. estar en una cantera de un equipo como el Valencia? Que me acuerdo que por aquel entonces había gente, estaba un montón de la Almería como Diego Alves, Piatti, y luego gente como Otamendi, Canales, Parejo, Alcácer. Mm, Sí, ¿Cómo fue esa temporada? ese, Si subiste también a entrenar con el primer equipo. sí, 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 sí. De hecho, debuté en verano en el trofeo Tarón, ya este que hacen cada verano ahí en Mestalla. Sí, Bueno, fue un premio también porque yo tenía ofertas para irme a otros sitios. Rufete me quiso convencer para firmar en Valencia porque había un proyecto muy importante en el filial, querían hacer las cosas bien y me convenció para ir a Valencia. Creo que fue un año a nivel personal espectacular porque Valencia es una ciudad increíble, de hecho me casé ahí, mi hijo disfrutó muchísimo. Eh, Luego a nivel deportivo fue complicado porque se hizo un equipo para jugar por el ascenso y acabamos jugando el play-out de descenso. Es que fue un año complicado. A nivel individual fue bueno, porque ya te digo que nosotros estuvimos a punto de descender, hicimos ese año, creo que si no recuerdo mal, 42 o 45 goles en total, y yo hice 17. sí, Entonces, claro, habla, pues, no que hable bien de mí, sino que habla del equipo que hace pocos goles y al final lo abarcaba, pues casi el 50% lo abarcaba yo. Entonces, a nivel individual bien, pero a nivel colectivo sufrimos muchísimo. Eran muchas semanas que no ganaban, muchas semanas que no ganaban. Debuté en el Trofeo de Tarón, ya luego es verdad que no iba con el primer equipo nunca, porque no tenía posibilidad de jugar, porque no tenía la edad, ella había pasado sub-23 y yo fui, digamos, a darle un poco de veteranía a ese filial. Yo no fui como con el Almería, ¿no? Que digo, y si sale bien y sí, acabo en el primer equipo, es un honor, la ilusión que tenemos todos siempre cuando somos jóvenes. En Valencia no. En Valencia sabía que iba porque era un proyecto bueno, iba a un sitio espectacular como Valencia, que me hicieron 2 años muy buenos de contrato. Y iba porque al final también era un escaparate. El Valencia, digo, si hago goles en Valencia, al final luego vas a salir donde quieras. Al claro. final los filiales Valencia, Villarreal, luego ya pues, Barça, Madrid son otra historia. Pero hacer goles en un filial así y cualquier equipo, de hecho, de ahí me fui a segunda división. Sí, salir de un filial te abre el abanico de jugar en el fútbol profesional. Luego te fuiste estuviste en el Albacete, en la Llagostera, si no me equivoco. Sí, Antes me has comentado que tú como bético, ese año en el Albacete, te recuerdo un gol en el Benito Villamarín. Mm, sí. ¿Qué significó ese gol para ti? Buah. Ese fue, pues, digamos que el gol más importante, o más importante no lo sé, porque el gol después de la rodilla con el Murcia Sí, fue una sensación única, incomparable. Pero el gol al Betis, pues tu gol más feliz. eso fue,
Claro, a nivel sentimental y emocional fue brutal porque al final mi abuelo que falleció en 2022 ahí estaba conmigo y yo cuando terminó el partido me puse a llorar, llamé a mi abuelo corriendo, digo a mi abuelo le ha tenido que dar algo. El partido encima fue televisado en La Sexta, mi abuelo loco estaba loco con ese partido jugué de titular de rebote, al final se dieron todas las circunstancias para que me pasara a mí eso. Sí. Y yo llamé a mi abuelo estaba, me acuerdo que me decía, dice, es la única vez que he celebrado un gol contra el Betis y estaba feliz porque hubiesen perdido. Y la verdad que claro, al final imagínate, yo voy al Benito Villamarín como bético, cantan el himno, a mí se me ponían los pelos de punta, Fua. estaba hasta nervioso. Y bueno, y al final pues gana 0-1 cuando era impensable. Nosotros no habíamos ganado todavía en Liga. Veníamos de ganar en Copa del Rey contra el Zaragoza, pero en Liga no habíamos ganado, llevamos 4 o 5, creo que fue la cuarta jornada la del Betis, en plena feria de Albacete. Y vamos al Benito Villamarín cuando el Betis era el Sí, Betis bajó y subió directamente porque era un equipo, si solo creo que entre Jorge Molina, Rubén Castro, abarcaban nuestro presupuesto claro. total. Entonces nosotros teníamos un equipo humilde y fuimos allí y ganamos 0-1 y gol mío de cabeza. Entonces, claro, te puedes imaginar lo que fue eso para mí y lo que sigue siendo porque al final eso al final es un recuerdo. Quería preguntarte, que esto yo a nivel personal tampoco lo sé, ¿por qué el Betis? O sea, tú eres de Murcia. mm, Mi abuelo era sevillano y era del Betis. Y yo con mi abuelo veía los partidos, me acuerdo en Canal Sur, de ver el Betis, de ver el Betis de Alfonso, de Finidi, y esos son los recuerdos que yo tengo de niño. Hostia. Claro, también un poco más del Barça que del Madrid, al final, Sí, eso sí. pero siempre el Betis, porque es lo que mamaba, es lo que siempre he estado con mi abuelo era Claro, sevillano, yo estaba siempre con mi abuelo, y era algo que, aparte mi abuelo era bético, llevaba un bastón de estos, llevaba un bastón verde y blanco, tenía un reloj de mármol con su nombre, con el escudo del Betis. sí, sí, Él nació en Sevilla, se vino pronto para aquí, pero bético. Y al hasta la final, médula. pues esos recuerdos, claro, al final de ver, ya te digo, de ver al Betis de pequeño. Pues de ahí luego te quería preguntar, cuando te vas al Lorca, el, el objetivo era subir a segunda, lo conseguisteis, hicisteis 15 goles, sin embargo, esa temporada para ti tiene que ser un poco agridulce, ¿no? Aunque se cumplieran los objetivos, llegó tu lesión en abril, en la que te rompes el cruzado. Luego cuando Sí. estabas un poco así cogiendo el ritmo, entrenando, en un partidillo vuelves a recaer la segunda lesión de la rodilla, te tiras 15 meses sin poder jugar. A nivel mental, ¿cómo superas esa situación? O sea, llegas incluso a decir, dejo el fútbol. Eh, a ver, la temporada de Lorca fue creo que mi mejor temporada a nivel de madurez futbolística, de encontrar el momento ese que dices que te encuentras bien, fuerte, 27 años, ya te has conocido, metía goles, estaba en un equipo ganador, fuimos campeones de liga. Sí, Y en abril, pues bueno, pues mira, un entrenamiento por la tarde un martes, pues me rompo la rodilla. Luego tuve la suerte de vivir el ascenso de mis compañeros, que eso me dio ese plus de energía de decir voy a volver a segunda división porque me voy a recuperar. Y luego la mala suerte esa sí que fue complicada de gestionar. la Ahí segunda. la segunda fue brutal. La primera la vivo con la sensación de que, bueno, a todo nos puede pasar, me ha tocado a mí, lo vivo con naturalidad, lo jodido que me pierdo, lo más importante de la temporada, porque fue el ascenso, el playoff de ascenso con el Albacete, después de meter 15 goles en 27 partidos, digo, es que me he perdido lo mejor, Claro, pero lo vivo con naturalidad. Luego ese ascenso me da ese plus de alegría, de energía que necesitaba para decir, digo, voy a tener mi camiseta en Lorca con el 9, de hecho me la hicieron con mi nombre, eh, para volver a jugar en segunda división en un equipo que me lo había ganado yo sí. con mis goles en liga. Estaba ahí porque me lo había ganado otra vez, después de un año difícil en Llagostera. Y el día antes de recibir el alta médica, que había hablado con el doctor esa misma mañana, un partido con el filial, la rodilla se me vuelve a ir y me vuelvo a romper la rodilla.
me vuelvo a lesionar. Y ahí fue un mazazo, eso sí que fue un mazazo. Eso fue brutal porque lo jodido de gestionar eso fue que trabajaba tanto, me obsesioné tanto por estar bien, por volver lo antes posible, por entrenarlo todo lo que podía y más. De hecho, yo iba a la playa con mi hijo y yo no disfrutaba del momento en la playa porque pensaba que estaba haciendo algo mal para mi rodilla, que no estaba entrenando. Me obsesioné de tal manera que luego cuando me pasó pues lo que tenía que pasar porque me tocó, Sí, no supe gestionarlo. Es que no puede ser, si es que he hecho todo bien, lo he hecho todo perfecto, he trabajado más que nadie, no puede ser que me haya vuelto a pasar. Bueno, al final las cosas pasan porque tienen que pasar y ahí aprendí a gestionar muchos momentos como jugador, de que no por hacer más es mejor y que hay que tener cada cosa en su tiempo y tomarse las cosas con más tranquilidad, porque es verdad que yo siempre he sido muy obsesionado del trabajo, de estar bien, de cuidarme y a veces el exceso luego te penaliza y a mí en ese momento yo recuerdo esas navidades que yo bajé, yo entré a quirófano el 8 de enero, me rompí el 13 de diciembre la segunda vez sí, y yo entré el 8 de enero con 66 kilos al quirófano. Y yo normalmente en competición yo en Almería pesaría 73, 74 y yo entré con 65, 66 kilos al quirófano. De la ansiedad y de la pequeña depresión en la que me estaba metiendo, que luego entré. O sea, no puedo decir a lo mejor que estaba en depresión, pero me apagué de una manera importante, en el que yo no veía la manera de volver. Luego me tuve que volver a operar ese año en abril para quitarme el menisco y fue como un año, el año de segunda estuve en blanco totalmente. En Navidad me quitaron el dorsal 9 evidentemente, para dárselo a sí, otro compañero. Fueron muchos momentos que me costó mucho gestionar. Me costó mucho gestionar. Al final, a la larga, te das cuenta que las cosas pasan por algo, que a mí me han hecho mucho más fuerte, que han apartado de mi vida personas que estaban antes de eso y en ese momento no estuvieron a mi lado y las aparté de mi vida, que eso también me ayudó a saber quién sí, quién no y cuándo. sí, Y creo que eso es más importante que al final del fútbol, porque el fútbol ya, pues, como futbolista, a día de hoy se me ha terminado, pero ahora tengo a la gente que quiero tener cerca, la tengo ahora. Y en ese momento, pues, te das cuenta que el fútbol o la vida te pone en situaciones complicadas. Yo cuando recuerdo un mes antes de romperme la rodilla en abril, que me llamaba todo el mundo, me querían un montón de equipos, el Lorca me quería renovar, pues el 18 de abril me rompo la rodilla y ya no vuelve a sonar mi teléfono a nadie. Ya no me llama nadie, ya no siento a nadie, ya soy invisible. Al final, o en el fútbol o en cualquier trabajo, lo único que importa es tu rendimiento. sí, Y en ese momento me di cuenta de lo que realmente en el mundo que estaba y cómo me tenía que tomar las cosas y a la gente que le tenía que dar valor de verdad. Y al final, ya te digo, que si me volvieran a decir, oye, ¿cambiarías tu lesión de rodilla? No la cambiaría. No la cambiaría. Bueno, es que podrías haber jugado, pues, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero claro. la tranquilidad que yo tengo de saber que lo que he aprendido con la rodilla y los 6 años que he podido jugar después de la lesión de rodilla, lo que yo he valorado el día a día como futbolista, yo no lo valoraba antes. Eso, Entrenar, el momento de entrenar, salir de entrenamiento sin molestia, feliz, cansado. Había veces que no le daba importancia porque como era algo que hacía todos los días, pero las primeras veces eh, entrenabas con miedo, es decir, dices, hostia, sí, ¿y si se me va otra vez? me costó mucho. Me costó mucho, sobre todo recuerdo cuando empecé con el Real Murcia a entrenar, porque yo la primera lesión fue muy agresiva, fue un cambio de ritmo, una diagonal y fui a definir con el exterior a portería y recuerdo el giro que apoyo la rodilla y se me gira la cadera y el crujido lo sentí, vamos, en el alma. Pero la segunda lesión de rodilla fue tan sencilla y me vi tan frágil porque me rompí la rodilla tan tontamente que fue un simple balón que me mandan al pecho. Controlo con el pecho, la dejo de cara y al girar me caigo. Hostia, Entonces fue como yo lo que cogí mucho miedo, me costó varios meses volver a sentirme seguro controlando un balón de espaldas. Que venga el defensa y choque conmigo y yo sentirme seguro. sí, Y tocar con fuerza y aguantar y meter el culo como a mí me gustaba, que yo me sentía fuerte en todas esas disputas, me costó mucho. Los primeros meses sí, porque yo me veía que como que me iba a quedar otra vez clavado, porque como me pasó en la segunda eso, no se me iba de la cabeza. Y yo me recuerdo que en los primeros entrenamientos los compañeros no me podían apretar mucho porque me costó mucho soltarme. Al final saltar de cabeza no, porque yo me veía en el aire y caía al suelo y yo controlaba cómo caía. A lo mejor algún día pues me hubiese podido hacer daño.
pero ahí me sentía seguro. Cuando no me sentía seguro era cuando fue la acción que me rompí la rodilla la segunda vez, Sí, igual. que me lesioné. Era un balón que yo tenía que aguantar el empuje del defensa, el defensa empujarme, pegarme una patada en la rodilla o lo que sea, ¿no? Y Sí. era como, uff, me venía la imagen de lo que me había pasado anteriormente y era como ese pánico a que no pasara. Y me costó muchos meses, mucho. De ahí el Murcia confía en ti a ciegas, ¿no? Porque prácticamente sin poder jugar año y medio, 15 meses, ¿qué significó para ti que te llamara el Murcia, que contara contigo, que confiara en ti? ¿Qué significó eso? Pues mira, yo ese verano tenía miedo a muchas cosas, porque al final 15 meses, allí en ese momento, en ese verano, llevaba 15 meses sin jugar y sin entrenar, bueno, sin entrenar, sin competir. Entrenaba aparte en mi rehabilitación con mi redactador y me llamaron varios equipos. Yo pensaba que no me iba a llamar nadie, porque dije, el proyecto del Lorca se cae. A ver quién me quiere ahora. Sí, Y tuve varias ofertas, no tuve solo la del Murcia, me llamaron equipos importantes de segunda vez, me llamó Cartagena, me llamó Recuerdo Fuenlabrada, me llamaron equipos, pero todos con ese miedo de cómo está tu rodilla, ya, te damos un año de contrato y te pagamos esto y vienes y a ver qué tal sale. Y al final el Murcia fue el que apostó de verdad, porque me puso 3 años, bueno, primero me puso 2 y luego me ofreció 3 años de contrato. Entonces dije, esto es lo que tengo que coger. Al final para mí el Murcia era un equipo que ya había estado en juveniles y para mí ir a Murcia era impensable, sobre todo en esas circunstancias. Pero cuando me llaman y me ofrecen 3 años, y a nivel económico no era lo mismo que yo estaba cobrando, porque al final mi valor como delantero había bajado, lógicamente. sí, Eh, que me ofrezcan 3 años de contrato sabía que era lo mejor para mí, porque era un contrato a largo plazo, que era lo que yo necesitaba. Porque yo firmo en el Murcia en el mes de julio y no debuto con el Real Murcia hasta el 3 de noviembre, porque yo estaba en un proceso de recuperación bastante largo. Yo debuté el 3 de noviembre y llevaba 19 meses sin competir. es que 19 meses sin competir, sin entrenar de forma diaria con un equipo profesional, con la exigencia de los compañeros, porque al final entrenar con un redactador es duro, pero no es lo mismo. No es lo mismo que entrenar el día a día de los compañeros, pum, 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 claro, cada día, y ponerte al ritmo de ellos. Me costó mucho. Y, y entonces dije, tengo que coger esta sin duda, sin duda. Hay equipos que a lo mejor me daban algo más de dinero, pero yo decía, si es que lo que me interesa es tener la tranquilidad de que voy a tener contrato a largo plazo, porque sé que voy a volver, sé que voy a sentirme bien, voy a seguir jugando al fútbol, pero no sé el tiempo que se me va a ir. Yo un contrato de un año, al final, yo de hecho empecé a meter goles con el Murcia en marzo. Metí 3 4 goles seguidos esa temporada, pero los metí de marzo a mayo. sí, ya es lo último. Entonces, claro, yo necesitaba un contrato que confiaran en mí, que era muy complicado, porque yo digo, ¿quién me va a dar a mí más de un año de contrato con Ya, 15 meses? Pero bueno, al final había hecho goles anteriormente, la gente confiaba, el director deportivo que estaba entonces en el Real Murcia ya me quiso fichar estando en el Reus para un equipo valenciano. Entonces, pues fue como confío en ti ciegamente. Y fui, y bueno, firmé 3 años, pero al final tuve 2 temporadas y media. Y la última temporada fue la mejor a nivel de rendimiento, fue la mejor, que fue la que en enero me acabo marchando en Marbella. sobre eso, ¿por qué sales al Marbella? Sé que querían, o sea, el Marbella buscaba el objetivo de salvarse, que estaban bastante descolgados. ¿Por qué decides salir al Marbella ese mercado de invierno? Sencillo, al final yo había hecho varios esfuerzos por seguir en el Real Murcia, me había bajado el salario 2 o 3 veces, había perdonado primas de goles, había perdonado muchas cosas por seguir en el Real Murcia, pero claro, llega un proyecto como el Marbella en el mes de enero, yo me acababa de separar, mi hijo estaba en Alicante, ya no vivía conmigo, y en ese momento la oferta del Marbella pagaba un pequeño traspaso al Real Murcia para que no me fuese gratis. Y a mí, pues, evidentemente, a nivel de salario era un salto importante porque yo me había bajado el sueldo del Real Murcia casi a la mitad ese año. Sí, Renové otro año, me ofrecieron renovar otro año, pero a cambio de que digamos que mi contrato partirlo en 2 años. No era realmente la mitad, para ser justo, pero me cobraba bastante menos. Y ese esfuerzo lo hice porque mi hijo vivía en Alicante y yo no me quería mover de ahí. Pero claro, cuando te llega una oferta de Marbella, un proyecto como el Marbella, que era uno de los mejores proyectos de segunda B en ese año,
y te ofrece 3 veces tu salario, es que no me lo puedo pensar, porque al final a mí, no todos, porque no todos, pero a mí en Murcia me habían infravalorado mucho con el tema de que tenía un contrato muy alto, que yo no podía cobrar eso, que yo no valía eso, que yo no valía eso, y al final te lo crees que no lo vales. Sí, Entonces ese año cuando me empiezo a meter goles y se empieza a ver ese delantero que era antes de la lesión, no llegué a ser ese delantero, pero metí 5 goles en 8 o 9 partidos, empecé a meter goles, empecé a sentirme importante, y en ese momento fue como el club no se lo esperaba tampoco. claro. Y claro, cuando me llama el Marbella fue como, tengo que, No tengo que puedes aprovechar la dejar pasar el oportunidad. tren, sí. Claro, tengo que salir. O sea, aparte tenía 32 años, me ofrecían un contrato que no lo iba a coger en ningún sitio. Para mí fue más difícil. Fue difícil salir del Real Murcia porque era un club que le tengo mucho cariño y yo lo tenía todo allí. Pero fue mucho más difícil a nivel personal dejar a mi hijo en Alicante. Ya. Entonces, bueno, al final pues son decisiones que tienes que tomar, que mucha gente no la entendió, pero al final, como digo yo siempre, con el dinero de otro y el bolsillo de otro, todo el mundo opina y cree que tiene. Me gustaría ver toda la gente que en ese momento me criticó, si en otro trabajo que en su mismo oficio, en otra empresa, le ofrecen 500, 1000 euros más al mes, si se va o no se va. Claro. Es que al fin y al cabo Porque, es un al fin y al deporte, cabo, pero es un trabajo. claro, yo ya lo he dicho muchas veces que si yo hubiese tenido la vida resuelta, no, pero hubiese tenido un dinero en el banco que me permitiese, no me hubiese ido a Marbella seguro. Seguro 100% porque yo era muy feliz en Murcia, y tenía a mi hijo al lado, que para mí Sí, más importante que mi hijo no es el fútbol, ya te lo garantizo. Y me hubiese quedado seguro, seguro, seguro en Murcia. Pero las circunstancias eran las que eran, yo me acababa de separar, la situación era muy delicada y cuando me llamó el Marbella fue como decir, ¿qué hago? Es que no puedo hacer otra cosa, me tengo que ir sí o sí. exacto. Y luego también te digo, el club tampoco me dio facilidades para quedarme, ¿eh? El club tampoco me dio ninguna facilidad para quedarme porque yo tengo una reunión con el club, a mí me llaman un lunes, 11 de enero, recuerdo que habíamos jugado en el campo del Poliegido y metí un gol, me llaman un 11 de enero, me van a pasar propuestas del Marbella a nivel económico el jueves, el viernes me reúno con el club y yo el viernes salgo de la oficina del club y a mí no me dieron ni el beneficio de la duda para quedarme, porque yo salí de mi casa, yo salí de la oficina del club, llegué a casa y todavía no llegaba a casa, no me había ni quitado la ropa, he puesto pijama o hacerme la comida, no había llegado a casa todavía y ya las redes sociales me estaban matando, porque ya habían filtrado los 6 7 personas que había en la oficina, alguien había filtrado a la prensa, todo. Sí, Entonces, ¿cómo reculas después? ¿Cómo dices? De hecho, el club me ofreció mejorarme el contrato y me dijo, oye, ¿qué necesitas? Y digo, ahora sí valgo lo que me decíais que no valía. claro. Ahora queréis que me quede. Y digo, ¿cómo me quedo yo ahora si no puedo salir a la calle? Si me habéis tirado los leones. Fua, Es que fue complicado de todas. Yo ya en ese momento cuando en las redes sociales empezaron a poner fotos de mi hijo y cosas que no venían a cuento, dije, no me voy a quedar aquí. no merece la pena. No me voy a quedar aquí. Luego jugamos un partido en Granada y yo me presenté a entrenar el sábado ese. A entrenar, claro, para jugar en Granada. Y me preguntaron, ¿vas a viajar a Granada? Y dije, sí, claro, porque no, yo hasta que no se cierre el traspaso, yo soy jugador vuestro y yo voy a jugar hasta el final. Me dijeron, vale. Entonces, claro, yo me enteré que justo ese sábado, justo ese viernes o ese sábado habían pagado las nóminas a todos los jugadores menos a mí. Y dije, ¿esto por qué ha sido así? Dice, hombre, porque si te vas, el dinero que te debemos lo vas a tener que perdonar. Entonces, yo con toda mi razón, porque no me la pueden quitar, yo dije, pues si no me vais a pagar la nómina esta del mes que yo he trabajado, podéis entender que yo a Granada no viaje, me voy a despedirme de mi hijo a Alicantes y es por eso que me voy a ir. Sí, Porque me voy a Alicante a comer con mi hijo, a pasar el día con mi hijo, a hablar con él, porque yo a mi hijo no le había dicho que me iba a Marbella todavía, se enteró por otro sitio y luego tuve que hablar con él. Y ese martes 19 de enero ya estaba en Marbella. A los 2 días me fui a Marbella. Fue una decisión que luego sale mal porque desciendes, pero a mí Marbella me cambió la vida, porque era el primer sitio al que me iba solo. eso te quería, Y al final me ayuda a conocerme mucho mejor. sobre eso te quería preguntar. Tú habías vivido ya varios ascensos con el Reus, la Almería, el Lorca.
¿Cómo es vivir un descenso para ti? Fua, pues mira, he descendido varias veces. He descendido Llagostera, he descendido Lorca, descendí. eh, el año de Lorca, el año de Llagostera. Y luego descendí Marbella y Águilas, seguidos. Sí, El de Marbella fue. De hecho, yo había negociado con el Marbella ya renovar 2 años más. Y yo en Marbella era hiper feliz porque estaba encantado de la vida. Marbella es una ciudad espectacular, a nivel económico pagaban muy bien. Eh, bueno, ¿qué te voy a contar? Al final estaba en un club súper profesional, no era un club de segunda B, era un club superlativo a nivel de instalaciones, a nivel de club, a nivel de gente trabajando en el club, que te ponían las cosas muy fáciles para todo, para encontrar piso, tenías una persona que te buscaba pisos, que te ayudaba para todo. sí, ahí ya estaba el En nuevo definitiva, grupo, ¿no? sí estaban los de Pesos You, que era un proyecto súper importante, que iban a hacer el tema del estadio. O sea, que se llama un club así, Sí, tienes sí que ir que... porque... Y, y luego el vivir un descenso, pues jodido. Yo es verdad que cuando llego a Marbella el equipo está muy hundido y aunque mejoramos un poco los resultados, hay un momento ahí que parecía que sacábamos la cabeza en cuanto tenías una derrota, te volvían a hundir abajo. Y nos costó mucho, nos costó mucho. Nosotros tuvimos ahí la segunda fase del playout este que se hizo para hacer los grupos de primera y segunda red y perdimos en Yecla y perdimos en el campo protegido y ya nos quedamos ya muertos. Sí, Ganamos en Lorca, pero ya no dependíamos de nosotros, ya sabíamos que contra el Yeclano, el último partido en Marbella, Las Palmas B y al Granada le valía un empate entre ellos y todos sabíamos que no nos iban a empatar. Era imposible que uno de los dos ganara y se pusiese a defender. Y nosotros ganamos al Yeclano, pero sabíamos que iba a ser algo imposible. Luego el siguiente descenso, eso fue en Águilas, vas allá a tu equipo. Mm, Sí, A nivel deportivo, que bueno, ya estaba Alfonso García como presidente, había gente ahí como Calu Uche, Abel Molinero, el entrenador creo que era Molo, creo que empezó y bueno, no sí. terminó. ¿Cómo fue, pues eso, con tu equipo de tu ciudad, de tu tierra, bajar otra vez? ¿Ese fue el más duro para ti? Pues, pues te digo una cosa, sí que fue el más duro a nivel, porque soy de aquí, pero fíjate que, aunque suene raro o suene desagradecido, el de Marbella me dolió mucho, 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 porque era muy feliz en Marbella y en Águila. Al final hubo varios detonantes en los que a mí no me dejaron sentirme a gusto en mi casa, en los que no me trataron como yo creo que merecía. Eh, y al final se hicieron las cosas tan mal, Sí, tan, tan, tan mal desde un principio, en el cual yo saqué la cabeza para decir que por eso no me quisieron tratar como creo que... No me trataron como a uno más, digamos. Siendo de Águila me trataron peor que a los demás. Y eso lo puedo decir tranquilamente porque a esas personas se lo dije personalmente en su día y lo puedo decir aquí porque no me tengo que esconder. Eh, yo en ese momento dije que se estaban equivocando echando a Molo. Se lo dije a la persona que lo echó, a las dos personas que lo echaron, y luego me dieron la razón con el tiempo. El equipo se hundió, se hundió, se hundió, se hundió y descendimos. Cuando echaron a Molo íbamos terceros. eso, Acabamos descendiendo y como hubo tantas cosas que se hicieron mal, es como me duele evidentemente porque al final es una espina que no me voy a quitar nunca jamás en mi vida, porque al final como aileño vienes aquí como delantero importante, la gente te quiere, vienes aquí a meter goles, acabo haciendo goles a final de temporada, pero pero el único año que he venido a Águilas he descendido al equipo de mi vida, digamos, al equipo de mi sí, vida y al equipo de mi vida, al que he visto desde niño, al que he visto jugar a mi padre. Yo he venido un año a Águilas y he descendido. Eso es una espina que va a ir conmigo toda la vida. Chumi vino a Águilas y descendió. Eso es para siempre ya. no, Pero ya te digo que a nivel emocional, porque lo de Águilas, como se veía venir desde tan lejos, fue como que cuando pasó, fue cruel porque fue a un partido en el campo de la Lucía, en el campo de la Lucía, no así, en la Lucía, en el campo de la Lucía, jugamos un partido y decidimos en penaltis. O sea que fue cruel. hostia, Pero fue algo que se veía venir de lejos. Se veía venir de enero, no, desde antes. Echaron a Molo en octubre, desde octubre a enero con el entrenador que se quedó, que no había manera de que lo echaran. Eh,
ganamos un partido. Hostia. Entonces al final complicado, ya nos metimos en una rueda porque nosotros tenemos muy buen equipo y funcionábamos muy bien. Pero bueno, las Pero, cosas pasan por algo, y igual que te digo, en Águila te puedo dar 20 motivos por los que descendimos, en Marbella a día de hoy sigo buscando la explicación por qué se descendió. Porque teníamos todos los ingredientes necesarios para hacer un gran año, una pedazo de plantilla de jugadores, instalaciones, buen cuerpo técnico, luego cambiaron de cuerpo técnico y también vino un cuerpo técnico preparado, pero no se dio, o sea, no había manera de que compitiésemos bien, no lo sé. te quería preguntar, ¿tu relación con Alfonso era buena? Bueno, digamos que tuvimos nuestras diferencias, como he dicho antes, con el tema de lo de Molo. Al Pero, final es... ¿eh? venía ya de Almería? No, yo en Almería tuve un pequeño problema con el hijo de Alfonso. Fue con el hijo, vale. Fue con el hijo, con el padre no. Yo con el padre lo vi 2 veces. Con el hijo sí, porque al final, y además al hijo es una persona a la que veo bastante. Tiene un negocio aquí en Águilas y lo veo bastante. Eh, y me llevo bien con él. Lo que pasa es que tuvimos nuestras diferencias en su día. Yo soy una persona con mucho temperamento, con mucho carácter, que me gusta decir las cosas siempre a la cara y decirlas claramente. Y bueno, pues en ese momento hay personas que como tienen poder, pues a veces no le puedes decir nada, ¿no? Por ese salto en tu posición, ¿no? Por ser tu jefe o ser tu... Parece que no le puedes decir nada. Y Sí, aquí en Águilas pues me pasó algo parecido. Yo, Alfonso y a Gaspar Campillo, que era el director deportivo que se puso de entrenador, pues yo era el quinto capitán y fui el único que le dijo que lo de Molo era un error. Entonces, bueno, pues te echaron se me encima. condenó, se me mató de alguna manera por pensar diferente a ellos. Pero ya te digo, yo con Alfonso no es que tuviese mala relación, también tuve alguna aquí en Águilas, como te he dicho. Yo al final, Alfonso, como aguileño, como aficionado al Águilas, le estoy muy agradecido por lo que está haciendo aquí, porque al final Sí, vemos buen fútbol, nos traen buenos jugadores, tiene el césped del Rubial y del Polideportivo espectacular. Este año toma la decisión de traer a Adrián, que es un entrenador al que le tengo mucho cariño. Eh, Como aguileño, muy agradecido por lo que está haciendo, porque al final eso lo hace porque él quiere. claro. Porque si él no quiere poner dinero y gastarse el dinero que se gasta en el club de su pueblo y el mío, yo le estoy muy agradecido. Luego ya la diferencia que hayamos tenido profesionalmente es una cosa, pero yo al final Alfonso es una persona a la que respeto mucho y le estoy muy agradecido por el año que decidió traerme a Águilas, porque fue un año para mí espectacular, porque mi abuelo falleció justo después de que yo fichase por el UCAM, no llegó ni un mes después de irme de Águilas, y por ese recuerdo que tengo del último año de vida de mi abuelo pude jugar para él. Entonces, no puedo decir nada malo de Alfonso, sinceramente. Yo lo que pasó, pasó Sí. y ya está. Al final son cosas que quedan ahí, y ya te digo, como aguileño, muy agradecido, y ojalá que a él como presidente le vayan muy bien las cosas, que eso significará que mi Águila pues sale de segunda red, que asciende, que le van las cosas bien, y yo como aficionado que sigo yendo al Rubial, disfrute de eso. Luego pasas por el UCAM. ¿Qué duele más? ¿Quedarte a las puertas de subir, que te faltaron minutos? ¿O un descenso? ¿Se puede equiparar? Duele más el descenso. Más. Duele más un descenso. Al final lo de UCAM no fue dolor. No, porque fue un año tan mágico, fue un año espectacular, que también estuve con Molo, aunque a Molo lo cesaron antes que nadie, la Saúl. Sí, Eh, Fue un año tan bonito a nivel muy comparable al de Almería, como te he dicho antes, a nivel de vestuario, de gente, compañeros. Teníamos un vestuario de jugadores con muchísima experiencia en segunda B y en segunda A, que teníamos, como se suele decir, muchos gallos en el corral, pero nadie sacó la cabeza más que nadie. Nadie miraba por encima del hombro a nadie, todos éramos súper humildes. Si jugaba un compañero nos alegrábamos, si jugaba el otro delantero yo me alegraba por él, si jugaba yo él se alegraba por mí. Y eso hizo que hiciéramos un grupo tan bueno que al final estuviésemos cerca de ascender. Al final ascienden muy pocos equipos, Jorge, y valorar una temporada tan buena como esa es solo por un gol, me sí. parecería súper injusto. Y ya te digo que nosotros en Madrid, eh,
nosotros en Madrid cuando termina el partido, evidentemente lloramos todos de jodidos porque no se consiguió el ascenso, porque te quedas a las puertas de un ascenso y hubiese sido algo precioso. De hecho, yo llevaba una camiseta para dedicársela a mi abuelo y al final pues, la tuve que guardar. Ya. Eh, pero meterte al vestuario y el momento ese, sino el momento ese de abrazarte al entrenador, abrazarte a todos tus compañeros llorando, pero mirarlos a la cara y que ellos te miren a ti sabiendo lo orgulloso que estamos cada uno de nosotros, o sea, del compañero, o sea, conseguir eso, ojalá yo como entrenador consiga eso algún día, La verdad que sí. encontrar esa afinidad, ese cariño de tener un compañero que sabes que va a matar por ti y que se Sí. alegra de lo bueno que te pasa. Eso es muy difícil encontrarlo, ¿eh? Porque yo he tenido muchos vestuarios a lo largo de mi carrera y vestuarios buenos, que tú dices, voy a decir 5 o 6. Luego ya te vas al pulpileño, decides ahí ya básicamente terminar tu carrera. Empezaste jugando, ¿no? Los primeros partidos hasta diciembre. ¿Qué te pasó ahí? Que de pronto Chumbi desaparece. Bueno, yo firmo un pulpí 2 años, voy a ser papá por segunda vez. Yo ya después de fallecer mi abuelo y ya a Murcia me fui renqueante porque ya estaba en Águila, estaba a gusto, estaba cómodo, pero me llama Molo, me llama Lucán y dije, ¿por qué no, no? Un último año en Murcia a nivel de segunda ref y segunda B, como me gusta llamarla a mí. Murcia es una ciudad que me gusta, estoy cerca de mi hijo Alexis también. Sí, Me fui a UCAM, pero yo, mi cabeza ya estaba aquí. Y yo, de hecho, quería venirme a casa. En UCAM hago un buen año, hago 8 goles y tengo ofertas para irme a otros equipos lejos. Pero yo no quería. Yo, mi prioridad era venirme a Águilas a vivir y ya valoré opciones de tercera división que me permitiesen estar en Águilas y no hacer un trayecto largo de coche y vivir en mi casa, o sea, estar en casa. sí, Entonces, firmo un pulpito 2 años, bien, a gusto, juego todos los partidos de titular menos el 20 de octubre que fui papá, ese fin de semana fui suplente, que fui al partido también. sí, Eh, y me pasó algo que no esperaba. Sí que es cierto que los médicos me dijeron que algún día podía pasar, pero no me imaginaba que fuese tan rápido, porque fue a jugar 16, 18 partidos de titular, a jugar bien, a entrenar todos los días, sentirme cómodo. Con 34 años me sentía fuerte, venía de Lucán, de jugar partidos, 30 y tantos partidos, meter 8 goles. En 6 meses verme cojo, o sea, yo volví de vacaciones de Navidad, recuerdo que mi hijo Alexis estaba esas Navidades, bueno, todas las Navidades, pero esos días estaba conmigo, y me dijo, papá, te veo cojear. Y yo le dije, sí, me molesta un poco la rodilla, pero no le di importancia, porque como mi rodilla al final ha sufrido tanto, dije, bueno, pues serán unas molestias típicas de volver de vacaciones y se me está pasando. Pero ya el dolor fue cada vez a más, hasta que llegó un punto que yo en las 2 primeras semanas entrenaba 2 días, me decía el entrenador, pues entrena 2 días y el domingo juegas, no entrenes más. sí. Y así fue llevándolo hasta que ya llegó un momento en el que Jorge no podía hacer ni el calentamiento. Tomándome pastillas por las noches para encontrarme bien, pero había días que en las pastillas. Yo llegaba a mí, me ponía las botas, me salía al campo, me ponía un poquito a trotar, en cuanto tocaba un poco el balón, me pegaba el latigazo en la rodilla y ya me quedaba ahí clavado y ya no podía. Y ya pues fue el 21 de enero, ya dejé, o sea, jugué mi último partido y ya me operé en abril, pero ya ahí me dijeron los médicos que mi rodilla ya no me permitía seguir jugando, porque al final iba a acabar con una prótesis de rodilla antes de los 40 y es algo que con la operación esta pues, hemos intentado frenar lo de la prótesis de rodilla, por lo menos a aplazarlo. Ya no sé si en un Todo lo futuro posible. habrá que ponerla porque mi rodilla evidentemente ha sufrido mucho, pero como te he dicho, como de los 6 años esos lo que te he hablado de la lesión de 2017, Sí, estos 6 años a mí no me los quita nadie. Lo que he disfrutado, lo que he aprendido. Y bueno, sí que es verdad que el doctor en su día, cuando me quitó el menisco, me dijo que sepas que esto, algún momento, tu rodilla te hará así y pitará. Y bueno, pues me fui a Pulpí y yo creo que a lo mejor pues esos 6 meses, esos 6 años de entrenar duro y demás, y ese césped artificial diario a lo que yo estaba acostumbrado, pues mi rodilla sí. pues pensó que no, Que mejor pues para. que no. Y ya me operaron en abril y bueno, me pusieron pues, como te he dicho antes fuera de cámara, pues una
placa con 4 tornillos y demás, y eso ya pues es inviable para el fútbol profesional. Es imposible para el deporte en general Sí. porque de hecho me han prohibido correr y pádel y cualquier cosa que sea impacto con la rodilla. Tengo que cuidar mi rodilla lo máximo posible pues bueno, pues para tener una vida lo más plena posible. ¿Te ha quedado alguna espinita clavada? Sí, espinita sí. La espinita de no poder retirarme a mi manera. Sí. La espinita de no poder retirarme, pues como todo jugador, como todo futbolista sueña, ¿no? De Jugando, ¿no? retirarte sabiendo que te vas a retirar, llevarte a toda tu familia, a mis hijos, que tengo 3 ahora. Sí. Yo dejé de jugar cuando al poco tiempo me enteré que iba a ser papá por tercera vez. El último partido de enero, como sabía que ya me habían dicho lo de las pruebas, ese partido fue de regalo, digamos, me pude traer a mi hijo de Alicante y llevarme al que era mi hijo pequeño entonces, y luego llegó la nena, a ese partido, y vino mi hermana y demás, pero al final pues te quedas con ese sabor agridulce de que no querías ese final para ti, porque mi idea, cuando yo firmé en Pulpí 2 años, mi idea era jugar 2 años más y a no ser que la cosa fuese muy, muy bien, retirarme. O sea, Retirarte en yo Pulpí. digo, mira, me voy a casa, sí, me voy a casa, firmo en Pulpí, es un club para mi familiar, que conozco al presidente, al entrenador y demás, me voy allí, echo mis 2 añitos, y si la cosa va muy bien, pues a lo mejor luego renovamos un año, pero yo me iba a retirar en junio ahora, era mi pensamiento, ¿no? Digo, echo mis 2 añitos más, y si tal, pues yo ya me retiro. Y esa era mi idea. Entonces, claro, tener que retirarme un año a los 6 meses de firmar mi contrato en Pulpí, cuando yo nunca me sentía fuerte, me sentía bien, ha sido algo que me ha costado mucho gestionar. Porque al final, decir, estás en UCAM, que es un pedazo de club, jugando, metiendo goles, casi ascendiendo a primera red, metiendo un gol en el playoff súper importante que nos hizo pasar a la final, y a los 6 meses me vi cojo. Fue como, de hecho estuve en terapia trabajando con una psicóloga, porque era como, me dio un momento en casa que yo decía, acabo de ser padre, tengo 2 hijos preciosos con salud, eh, y no soy feliz, algo me falta. Y era pues al final el vacío que me estaba dejando el tema del fútbol, pero por cómo fueron las circunstancias. Bueno, sobre eso te quería preguntar. El tema de la psicología en el equipo, en el deporte, ¿crees que es importante para los jugadores, ya sea por temas de nivel personales que tengan, porque el equipo esté mal? ¿Crees que es importante ese rol en un vestuario? Creo que es fundamental ya no solo para el deporte, ahora que estamos hablando de mi carrera y del fútbol, es fundamental para todo, para gestionar muchos momentos, porque el fútbol es un trabajo, un deporte de muchos altibajos. Sí, Hay momentos en los que eres titular y te sientes allí, metes goles y te sientes súper importante. Hay momentos en los que estás lesionado y te sientes allí. Hay momentos en los que eres suplente o el entrenador no confía en ti y estás abajo. Luego vuelves a jugar y metes goles y te sientes allí. Al final creo que tener una estabilidad emocional, ya no solo para el fútbol, sino para todo en la vida, creo que es algo súper importante, y a veces no, la mayoría de nosotros no tenemos las herramientas para gestionar momentos, y yo siempre que lo he necesitado he acudido a un profesional, porque hay momentos en la vida en los que te superan las circunstancias, o bien por una pérdida, o bien por algo que te ha pasado en tu vida sí, personal, una ruptura con tu pareja, o a mí en este caso el tema de la lesión, que no supe gestionarlo porque fue algo muy repentino, o cuando me rompí la rodilla por segunda vez, que estuve con psiquiatras también, porque no veía la manera de avanzar. Entonces, creo que es fundamental en un equipo de fútbol, a cualquier persona que tenga cualquier problema, que a veces pensamos que ir a psicólogo es cosa de, ¿no? Como se suele decir, sí. no, es que se está mal visto, pues que es un error. Es un error porque para gestionar muchos momentos, no solo los malos, sino también los buenos, creo que es fundamental. Y yo siempre que me encuentro en un momento voy a terapia. No tengo ningún tipo de problema. Ahora he acabado la terapia, pero sí que hubo un momento ahí que yo no veía la luz. O sea, no veía la luz en el sentido de mi día a día. Tenía días de, no es que estuviese depresivo ni nada de eso, porque creo que no puedo levantar mucho la voz porque por suerte estaba bien, Sí. pero
sí que es cierto que había momentos que, como te digo, que no sabía valorar la vida que tenía. Tenía dos hijos preciosos, bueno, tengo dos hijos preciosos, con salud, que yo estaba en casa y tenía que estar súper feliz y yo había días, había a lo mejor por decirte 2 o 3 días a la semana que yo estaba apagadísimo y yo quería estar solo y quería dormir y no quería ir a entrenar y no quería ver a mis compañeros entrenar y porque me duele la rodilla y porque me pasa esto y porque tengo que dejar el fútbol. Echaba de menos al final mi vida porque hubo también unos meses en los que yo iba a rehabilitación y yo no iba al vestuario del Pulpí. Sí. Y eso sí que lo he echado de menos, eso sí lo voy a echar de menos. El llegar a un vestuario, preguntarle a un compañero cómo está, que te pregunten a ti cómo estás, pelear por un objetivo común juntos, esas cosas sí las voy a echar de menos. Lo que es competir en el campo, lo llevo bien, Menos. porque como estoy tan jodido de la pierna y sé que no puedo, y a mí, y tú ya me has conocido como jugador, sabes que Sí. si yo no estoy al 100%, pues no estoy. Y yo llevaba ya tiempo, o sea, ese mes de enero fue mortal para mí, el mes de enero de 2024 fue entrenar con dolores, yo salía llorando de los entrenamientos, que no podía, que no podía, que no podía. Sí, yo me acuerdo cuando Y ya estaba te aquí digo, y, y no te salía bien algo, es que en la cara se te notaba. soy muy expresivo, soy muy visceral y soy muy pasional. Yo esto lo viví, yo como futbolista lo he vivido, yo no me puedo reprochar nada, Jorge. No porque lo he vivido con tanta intensidad y he disfrutado tanto de los entrenamientos. Es que yo disfrutaba entrenando. Sí, Yo disfrutaba entrenando. Yo era el típico jugador que iba 1 hora y media antes al entrenamiento. Me tomamos mi café con el utillero, todo. Disfrutaba de mi vida, porque al final ser futbolista creo que es lo más bonito que hay. sí. A mí pues se me ha acabado, pues bueno, pero mucha gente a lo mejor me ha preguntado, ¿y no te da pena? Pues sí me da pena, pero soy un afortunado porque me retiro, he dejado de jugar con 34 años. Mi hijo una vez me hizo una pregunta y a él le dio que pensar. Papá, es que tú con las lesiones, yo, papá es un afortunado. Digo, papá se le rompió la rodilla con 27 años. He dejado el fútbol con 34. ¿Cuál es el equipo que más te ha marcado? Que tienes para elegir. Oh, pues no sé, es que tengo muchos sitios. Yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, que sepas que Almería siempre lo digo. Porque, como te he dicho, al final fue un año en el que a mí me sirvió para crecer como futbolista, pero a pasos agigantados por el tema de tener los dos entrenadores que tuve. Eh, También debutar en segunda división, pero eso es más secundario para mí, porque al final fue el día a día para mí es lo que más se disfruta como futbolista y es donde más mejoras. Y, y el tener dos entrenadores, como he dicho antes, a Javi Gracia y Francisco, fue un disfrute continuo. Porque yo bajaba a entrenar con el filial y tenemos buen vestuario, tenemos buenos compañeros, tenemos un auténtico equipazo que ganábamos muchos partidos, de hecho casi hacemos playoff, y luego con el Almería igual. Entonces, pues, Almería seguro, el Reus, el Reus segurísimo. De hecho, es el único equipo, bueno, de los de mis inicios, es el único equipo en el que seguimos teniendo un grupo de WhatsApp y de hecho el otro día quedaron 9 o 10 a cenar y demás. Y me da una envidia porque, claro, a Tarragona hay un paseo, Sí, pero tengo pendiente de ir algún día. Pero era porque como en Reus éramos 5 o 6 jugadores de fuera y los demás eran de allí, sí. pues hay ahí un grupo, una, un auténtico equipazo que Reus, Almería, ADF, Lorca, que ya te digo, por el ascenso, pero sabor agridulce y UCAM. UCAM, Ah, sin duda también por lo que te he dicho. Al final es imposible no acordarme de UCAM porque fue un año que yo, fíjate que fui allí de rebote, medio sin ganas, porque yo me acuerdo que me pasaron la propuesta y no quería ir. O sea, me acuerdo que Miguel Linares, el director deportivo, como que me llamó y me dijo, no, Molo me llamó y me dijo, escucha, me ha dicho Miguel que tiene la propuesta hace 3 semanas, ¿qué cojones haces? Digo, Molo, que no lo tengo claro. Me decía, y Molo me dijo, que sepas que el lunes empezamos y el lunes vas a empezar tu entrenar. Así que firma el contrato y vente ya para acá y déjate las tonterías que tienes que estar aquí ya el primer día conmigo. Y firmé por eso. Pero UCAN, Almería, Reus, por decir, porque en Valencia sí que al final podría decir muchos sitios porque es verdad que
que no tengo, salvo Llagostera, que fue un año muy complicado para mí y no tengo buenos recuerdos. Los demás, Murcia, para mí siempre es especial. Siempre es especial por todo, ¿no? Porque fue un club en el que estuve con 16 años, luego me volvieron a firmar una selección jodida y es un club especial. Pero lo que es de recordar yo un año que digas, ¡buah! Almería, Reus y ¿Y momento? Puede ser algún gol, algún ascenso. pues mira, mi gol en Granada contra Granada B con el Murcia, yo creo que ese es el momento más emocionante que me ha sido la vida en toda mi carrera. Mira que el de Girona es especial, el del Betis es el gol más importante de mi carrera, pero no el más simbólico, no el que más ha significado para mí, Sí, porque tú te puedes imaginar lo que es marcar en Granada después de no sé cuántos meses sin marcar un gol, te digo 19 meses de noviembre, te digo que me metí en marzo, veintitantos meses después, ya marcar ves. un gol. Entonces, pues el de Granada, aparte tengo la foto de Instagram que se me ve llorando, roto, mis compañeros una alegría que tenían de verme marcar un gol porque sabían lo que había sufrido y todo lo que había entrenado para ese momento. Te quería preguntar por una persona que yo creo que, por lo que he visto, tú conoces bien, que lo ha fichado este año en Almería, a Zorro. Buah, mi zorrito. Que nos puedes contar Eh, para el que no lo conocemos, porque no hemos tenido oportunidad de verlo. pues Zorro es un auténtico porterazo, una persona no de 10 de 12. Lo conozco a él, conozco a su familia. Eh, va a dar que hablar, va a dar que hablar porque es un portero más que capacitado. Se merece la oportunidad de estar en un equipo en segunda red, aunque en Lorca no entiendo la decisión, pero bueno, tampoco me voy a meter yo ahí, Sí, que yo no soy nadie, pero al final se lo ha ganado con creces. Conmigo estuvo en UCAN, pasó un año complicado porque era su primer año en segunda red y teníamos un portero como Pau Torres, y sabes tú que al final los porteros, los veteranos, pues tú tienes como sub-23, tienes un papel y salvo que tires la puerta abajo o pase algo con el portero titular, que no es muy difícil jugar, creo que para mí, y hablo desde fuera, con Zorro se ha sido muy injusto en Lorca, porque al final ha sido Zamora de la liga, ha parado penaltis en momentos decisivos, el Lorca logra ascender y te desprendes de tu portero, o sea, no sé, sí. cosas que pasan en el fútbol, tampoco voy a buscar yo la explicación, al final tampoco soy objetivo porque Zorro para mí es un amigo, aparte de un compañero, y quiero mucho a su padre también, me alegró mucho cuando vi lo de Almería, hablé con él y hablé con su padre, va a estar espectacular, además es de Huerta Lovera Sí. y sé que ir allí le hace una ilusión tremenda y sé que la va a romper, o sea, lo tengo más que claro que va a ser un portero a tener en cuenta, que a pesar de su juventud es un chico con la cabeza muy, muy amoldada y que me alegra que esté allí porque sé que va a crecer mucho más como portero. Ahora que ya has colgado las botas, ¿qué tienes pensado hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Pues a corto plazo estoy entrenando al Águila Juvenil, de aquí en Águilas. Y poco más porque ahora mismo como estoy con un proceso de baja, no puedo, estoy con un proceso de baja, estoy todavía, que no, digamos que no puedo trabajar. Sí. Entonces, pues ahora mismo me dedico a estar con mis hijos, a ir a rehabilitación, a intentar recuperarme bien de la rodilla para que cada vez me dé menos molestias. Como te he dicho antes, pues cuando salgo a caminar o a hacer vida normal y estoy 3 4 horas de pie, la rodilla me da algún que otro problema. Y cuando tenga el alta pues para poder trabajar, pues ya veré lo que puedo hacer. Ahora mismo entrenar al Águila Juvenil, como te he dicho, en una etapa que estoy súper ilusionado, eh, que creo que se me puede dar bien porque me encanta lo de gestionar a personas, lo de competir, es algo que llevo dentro y es un vacío que me deja el fútbol como futbolista y que ahora como entrenador creo que me ha dado esa chispa, ese brillo en los ojos que había perdido y voy a intentar hacer las cosas bien. Pero ya te digo, a corto plazo a eso es lo que voy a hacer ahora hasta que no tenga la resolución la resolución y el alta médica
cuando lo estimen oportuno, no puedo dedicarme a otra cosa. Y la última pregunta, que esta se me acaba de ocurrir, antes ya de pasar al último bloque. En un tal Alexis Fernández, ¿dónde lo podemos ver dentro de poco? Bueno, mira, a mi hijo ahora mismo lo vas a ver estudiando bachiller, 100%, que se saque bachiller, que estudie lo que quiera, que sea feliz y luego a nivel deportivo empieza el etapa juvenil, que es una etapa, ya le he dicho, que exigente, que preciosa, que le encanta el fútbol, que disfrute y luego lo del tema del fútbol, eso ya es algo que no me gusta hablar de, porque yo al final soy su padre y que te voy a decir yo, ¿no? Sí, Y yo lo que quiero es que disfrute, voy a verlo cada vez que puedo, ahora lo tengo aquí conmigo, lo entreno como si entrenase yo y lo llevo frito a correr y quiero que disfrute. Este año, ya le he dicho, empieza su etapa juvenil, tiene que aprovechar estos 3 años, disfrutar muchísimo, aprender muchísimo y luego ya veremos. Porque yo, ya te digo, con su edad fue cuando yo me fui a Murcia y yo el año antes me iba a dejar el fútbol. Entonces, el verano antes me iba a dejar el fútbol porque me puse a trabajar con mi padre y no iba a jugar más al fútbol. La vida cambia de un momento a otro y no sabes cuándo. Tienes que estar preparado para lo que venga. Él es un chico mucho más centrado que yo a su corta edad, que tiene las cosas claras, eh, que estudie lo que él quiera, que estudie, que sea feliz y que sea buena persona que lo es y ya está. A nivel de fútbol no te voy a decir porque ya te digo que no me gusta hablar de esto porque no me gusta el tema de los papás, como soy entrenador, sí. no me gusta el tema de los papás y los hijos que hablen de sus hijos como si fuesen buenos o malos porque creo que no somos objetivos para hablar de ellos. Y bueno, terminamos ya haciendo el típico ping-pong con Chumbi. Un ídolo en el que te fijabas. Y iba a decir alguien del Betis, pero alguien que me marcaba mucho y me gustaba mucho verlo, sobre todo cuando era niño, Luis Enrique. Luis Enrique. Un jugador con el que hayas compartido vestuario Sí, Cristian Escudero, que al final es seguramente el mejor amigo que tengo de toda mi etapa de fútbol. y un entrenador que hayas tenido. Buah. Pues mira, te voy a decir Santi Castillejo, porque es el único entrenador que he tenido más de un año, que lo he tenido 2 años, y creo que influyó mucho en mi carrera, muchísimo esos 2 años, porque yo era un jugador con mucho temperamento, que me impacientaba mucho cuando no me llegaba el balón, que quería las cosas corriendo y deprisa y que salieran bien. Y él, él era delantero, ahora es el entrenador de los Osasuna B, Sí. y él fue el que me dijo que tenía que estar calmado, que tenía que estar tranquilo, que tenía que esperar mi momento para cuando llegara el balón al área estar lo más tranquilo posible para hacerlo bien, si no iba a ir alborotado. Y él me ayudó a gestionar esos momentos dentro del campo porque yo era un nervio que quería el balón ya, que quería el balón al área, que me la pasaba, que si no la pasaba me enfadaba. Bueno, era un torbellino. He tenido muy buenos entrenadores, ¿eh? Muy buenos. También he tenido algunos malos, ¿eh? Sí, Pero como en todo. o que me han gustado menos, mejor dicho. Mejor Pero dicho. Santi, a nivel de influir en mi carrera o a nivel personal, Santi Castillejo, sin duda. ¿El estadio que más te ha marcado jugándolo? Pues el Llamarín, El por Benito, ¿no? ser bético. Sí, y el estadio más bonito en el que jugaba yo en segunda división, porque el de la Almería era muy bonito, pero cuando yo estaba no era tan bonito. No, ni con la Estaba pista tampoco. en las pistas, estaba en las pistas. El Molinón, Uf, ese es precioso. ese es precioso. ¿Qué apodo te tenías? Apodo Chumbi, ¿Cristiano o Messi? Messi, ¿Un número? 19, ¿Un color? rojo. ¿Una comida? La paella. ¿Qué canción me recomiendas? Buah, ahí sí que me va a pillar porque yo soy de poner la típica lista de Spotify. Y lo que suene. Y lo que suene, no soy de canción. ¿Una película? A ver si ha cambiado de la última vez. Cinderella Man. No ha cambiado. No ha No ha cambiado. cambiado. ¿Eres supersticioso? Y lo era, ahora no tanto. Antes cuando jugaba, antes sí. Cuando era joven y jugaba era muy supersticioso ya. No. ¿Eres romántico? Depende. Termina la frase. El balón de oro lo va a ganar. La Minja Madre, La tortilla con o sin cebolla. con cebolla. El contacto más famoso que tienes en el móvil. Ostras.
no lo sé. Puede haber unos cuantos ahí. Mejor. Sí, algo que tengo ahí, tengo que haya hablado recientemente, a lo mejor Charles, hablé Sí. hace poco con él, por decirte a alguien así que conoce y que ha jugado en primera división, pero no sabría decirte así, tampoco soy yo muy de tener famosos yo en el móvil, no conozco yo no soy nadie, no conozco a nadie, pero así futbolistas que haya jugado, pues mira, pues con Esteban he hablado alguna vez por redes sociales, con Pellerano también de vez en cuando y con Charles, que Sí. como ahora está trabajando en el Pontevedra, hemos hablado alguna vez para intercambiar opiniones sobre algún jugador. Dime el nombre de un grupo de WhatsApp que tengas en tu móvil. Colegas al Poder, que es el grupo de mis amigos de toda la vida, Eh, los 3 equipos que van a subir a primera. Almería, Albacete y Zaragoza, venga, va, Va. porque el Albacete también quiero que esté en primera. ¿Y un sueño que tengas pendiente? Un sueño que tenga pendiente. Pues mira, ahora mismo sueño mucho con ser entrenador. Es lo único que ahora mismo ocupa mi cabeza, que me tiene obsesionado, que me despierto a las 6 de la mañana y me pongo a preparar tareas para la pretemporada que empezamos en 15 o 20 días. Y ya te digo, me ha dado tan fuerte con esto que ahora mismo lo único que pienso es en eso. Y ya la última. Si nos estuviera viendo aquí a lo mejor algún chaval de 14, 15 años que esté en una cantera de fútbol, que quiere ser jugador profesional, ¿qué consejo le podrías dar? Eh, pues que disfrute de cada momento, que disfrute de los buenos momentos sin llegar a la euforia, que, que disfrute y aprenda de los malos momentos sin venirse abajo, porque creo que lo más importante para ser futbolista ya no son las condiciones que tenga, porque yo, por ejemplo, he sido un jugador muy limitado técnicamente, pero que he tenido las cosas clarísimas y he sido futbolista porque lo he tenido clarísimo y he peleado con todas mis fuerzas, y eso es algo que siempre le digo a los chicos, que yo siendo un jugador muy corriente, he podido disfrutar de 18 años de carrera. Entonces yo lo que siempre le digo a los chicos es que emocionalmente estén estables, que no se dejen llevar por el entorno que tengan, que los papás se queden a un lado, que sean ellos mismos y que disfruten del momento. Que si les toca ser suplente, que no se vengan abajo y que si en algún momento meten 3 goles en un partido, que no se crean nada, porque en el fútbol cambia todo así de rápido. Sí. Así de rápido. Yo estaba en el mejor momento de mi carrera y ¡pum! Y me llegó la lesión de rodilla. Entonces, que disfruten el momento, que disfruten de cada paso, de cada derrota, que aprendan de cada victoria, que disfruten, pero con tranquilidad. Y creo que lo más importante es estar aquí siempre a nivel emocional. Es lo que te va a llevar a si no juegas el lunes, entrenar bien. Porque si estás frustrado porque el míster no te pone, le echas la culpa al entrenador, yo siempre digo, un entrenador pone a los mejores, que nunca, o sea, a los mejores que él quiere para ese partido, que ningún entrenador va a poner a uno que es peor que tú. Si lo pones por algo. Entonces, hay veces que los niños, no, este entrenador me tiene manía. La No. típica frase. Entonces, pues eso, que disfruten del momento y que disfruten y aprendan de los malos momentos y ya está. Que al final con esa edad tienen que disfrutar Sí, y trabajar. Y sobre todo cuando vengan maldadas, como le digo yo a mi hijo, cuando vengan maldadas que juegan menos, tienes que entrenar mejor todavía. Para apretarle al otro delantero. O a tu compañero, para que tu compañero sea mejor y el equipo sea mejor. Y cuando te llegue el momento, yo siempre es algo que le digo a mi hijo, cuando te llegue el momento, ¿sabes qué pasa? Que si te estás quejando, que cuando te llegue el momento no vas a estar preparado porque vas a estar gastando energía quejándote. Tú tienes que estar trabajando, trabajando, trabajando. Y cuando llegue el momento, yo el día del Villamarín, como te he dicho, no iba a ser titular. Se lesionó mi compañero que iba a ser titular, el otro delantero, sí, el sábado. Y el domingo me tocó salir a mí. Pero no estaba quejando, no estaba preparado. claro. Y salió bien. Pues hay que estar trabajando, trabajando, trabajando. Cuando te llegue el momento, y digas, oye, que me ha llegado el momento, estoy preparado porque estoy trabajando. Entonces eso, que trabajen sin descanso. Pues Chumbi, tío, muchas gracias por estar aquí conmigo. Te lo agradezco porque para mí es un lujo por la amistad que nos dejó esa temporada tú aquí. Y nada, que te deseo lo mejor, que nos vemos por los banquillos. Y si no me equivoco, el día 3 a ver si nos vemos. Ah, que venís a Águila, ¿no? Ese partido seguro que el día 3 domingo. Sí, tengo un torneo en Mazarrón con mi hijo, pero intentaré estar. Ya está, si estás por Intentaré estar. aquí. A ver si nos vemos y saludo a tu familia, que les tengo un cariño enorme, que se portaron conmigo
increíble, que siempre me traían su cajita de tomate y cositas, eso no se me olvida. Y nada, que te mando un fuerte abrazo para ti y tu familia, que muchas gracias por este rato, que al final lo he pasado bien, porque yo soy una persona que sabes que soy de hablar mucho Sí. y me he desahogado y he disfrutado mucho. Así que te lo agradezco y te mando un abrazo muy fuerte, Jorge, tío. A ti, tío. Ya cuando saque esto te pasaré el enlace para que lo puedas ver. Vale, Jorge, venga, un Venga, abrazo. un abrazo. Chao.